Estábamos y seguimos estando con las dos fieras del Apocalipsis, capítulo 13. Portentos mendaces, por tanto, no verdaderos milagros, ni tampoco ficciones o prestidigitaciones. Está diciendo está hablando ahora de la fiera de la tierra, del pseudo profeta, falso profeta, el anticristo religioso, o el precursor del anticristo del otro, porque lo lleva todo a adorar al final a la primera fiera. Dice, los dos ejemplos que pone San Juan los puede hacer hoy día la ciencia moderna, o sea, la técnica. Puede ser la segunda fiera la técnica actual, como Ventura Claudel. No propiamente, pues esta fiera es un hombre individual. Si la primera es un individuo, como sin duda lo es, el ángel de la visión 18ª los agarra a los dos juntos y los hunde en el báratro, en el abismo. Piper dice que esta fiera representa la propaganda sacerdotal del anticristo, recordando la dedicación de los paganos sacerdotes de Júpiter a la propaganda del Divus Caesar, el culto divino del emperador. El jefe de esa propaganda es pues un hombre religioso y a la vez un ingeniero electrónico, diríamos hoy. Domina la técnica, la tecnología. Soloviev, en su notable leyenda, lo corporizó en la figura de un obispo asiático, Apolonios, una especie de genio religioso, ducho en ciencia moderna y a la vez en la magia y faquirismo del Oriente, el cual se pone primero a hurtadillas y después abiertamente al servicio del emperador plebeyo, el anticristo, como antaño Apolonio de Tiana. Este apóstata, el penúltimo papa, por presión del emperador, lo nombra cardenal, mientras el último, es decir, cardenal al emperador, mientras el último papa, el último Petrus II, cardenal Simón Brionini, lo execra, pero nada puede contra él. Petrus II, como es alusión a Pedro Romano, ¿no? Petrus Romanos. Notable imagen, apoyada incluso en que algunos intérpretes vieron en los dos cuernos, como de cordero, una mitra de obispo. Lo cual no quiere decir nada, por supuesto, contra las mitras actuales, sobre todo las santamente llevadas. Y hablaba como una serpiente, aunque parecía el aspecto de virtuoso, de humilde, ¿no? Y todo el poder de la primera lo hacía delante de ella. O sea, lo actuaba, lo representaba, lo volvía efectivo y convincente, cosa propia de la propaganda, que sabemos qué poder tiene incluso hoy día, el cual se acrecerá a medida que aumente la cretinización de las masas y la perfección de los instrumentos técnicos de difusión. Ha aumentado mucho la cretinización de las masas por obra de estos medios, se creen todo. Y esto se ha aumentado mucho, y ahora pueden disimular que si una persona, una inteligencia artificial, vaya a ver lo que harán, ¿no? Dice, esta historia de una religión falsa, falseada, falsificada, falluta, de falo, falere, caer. Fasula también se podría decir. Fasula se usa en italiano también. Y es una palabra hebrea y quiere decir falso. Eso me lo dijo un rabino, bueno, no sé. Yo creo que es así. La veremos recurrir de nuevo en la visión 16, la gran ramera, esta religión falsa. Y la tal religión, es decir, por un lado está la mujer, que en ese caso puede asumirse que es además de la Virgen, la Iglesia, y de otro lado está la ramera, la prostituta, la gran prostituta, la religión falsa. Dice, la tal religión fornicaria es necesario para que pueda surgir el culto sacrídico al anticristo. Es decir, todas las herejías ahí adentro. ¿Qué se dará en el templo de Dios haciéndose como si fuese Dios? Según predice San Pablo. Lo cual llama a Daniel la abominación de la desolación y repite Jesucristo. Hizo signos grandes, incluso fuego hizo caer del cielo a la tierra delante de los hombres y sedujo a todos los habitantes de la tierra por los signos que hacerle fuera dado
delante de la fiera, diciendo a los habitantes de la tierra, hacer una imagen de la fiera, la que tuvo la herida de la espada, y vivió. Y dado le fue animar la imagen de la fiera, tal que hablase la imagen de la fiera, y hiciese que todos cuantos no se arrodillasen a la imagen de la fiera, fueran muertos. Todo esto es texto del Apocalipsis, ¿no? Estos dos portentos se pueden hacer hoy día, dice, en aquel momento, hoy más, con la bomba atómica y la televisión satelital, decía, que empezaba ahí. Hace más de un siglo, en los sermones de Adviento, el entonces presbítero John Henry Newman explicó a sus oyentes de Oxford que esos portentos de que avisó San Pablo podían ser grandes inventos de las ciencias naturales. Y eso que Newman no conocía entonces, sino el telégrafo y la aeronáutica, es decir, los globos aerostáticos. Y no tenía idea del mal uso que de ellos se había de hacer en la Gran Guerra, es antes de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Cuando él habla. También Donoso Cortés y Baudelaire advirtieron casi en el mismo tiempo que con el control del telégrafo y los periódicos, cualquier imbécil puede dominar a un gran país. No conocían aún ni la telefonía sin hilos, ni la televisión, ni las bombitas AIH, la de hidrógeno. Y ni que hablar, bueno, ahora entonces, ¿no? Con todo lo que tenemos, el bagaje que hay. Lo hemos visto, el que quiere verlo lo ve, lo hemos visto, no hace mucho. Las hechicerías y magiquerías que imaginaron los padres antiguos para hazañas del pseudo profeta, tal como las de Simón el Mago y Apolonio de Tiana, nos harían más bien reír ahora a nosotros. Hacer brotar una serpiente tirando al suelo una vara, eso y más puede hacerlo el prestidigitador Udine en el escenario, era famoso en su época. En cambio nos vamos boquiabiertos y enajenados detrás de la religión de la ciencia, ¿no? Entre comillas, actual, que cuando es buena, lo más que puede otorgarnos es confort, y cuando no, puede destruir el mundo después de haberlo engañado. Sigue el texto, y hará que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, que se les dé a todos una marca en la mano diestra y en sus frentes, y que nadie puede comprar ni vender si no lleva la marca, el nombre de la fiera y el número de su nombre. Las listas negras, dice, comerciales, las hemos conocido ya en la Segunda Gran Guerra. A mí, dice, no me quisieron llevar en avión a Córdoba, donde tenía un hermano enfermo, porque estaba en la lista negra, como germanófilo, cosa que hasta hoy no estoy seguro de haber sido. Y yo me decía amargado que un argentino dentro de la Argentina, por una compañía argentina, era castigado por un crimen que no había cometido por cuenta de los extranjeros. El castigo fue muy relativo, porque ese avión se cayó. Peor empero, dice, va a ser en tiempos del anticristo, porque va a ser universal y totalitario. En otro tiempo, los perseguidos políticos tenían el recurso de emigrar, pero entonces no podrán, ni habrá embajadas con derecho de asilo. Lo tendrán todo el mundo. Lo hemos visto. Escribiendo sobre el Imperio Romano y su caída en Decline and Fall of the Roman Empire, el liberal Gibbon Edward, que no nutre ninguna simpatía hacia los mártires cristianos, nota que el poder absoluto en una sola mano significa el arrancamiento de raíz de toda libertad, porque no queda ninguna chance de fuga. Cuando el poder cae en manos de uno solo, el mundo entero se convierte en una cárcel para sus enemigos, cosa que no dejamos de palpitar hoy día, en que la mano de Rusia alcanzó a Trotsky en México, eso sí, Stalin. Escapó a México y ahí igual lo mataron. Y en un diario de la Gran Guerra, Nebel saca la recta conclusión de que en una ya inminente Organización Mundial de las Naciones, desde el respeto a la libertad hay que objetar que ya no habría lugar alguno donde el hombre pudiese emigrar. En el Besat del ideal de Kant, que dije, Wellstatt, dice el filósofo, ya no habría más guerras extranjeras. La contraparte es que habría operaciones policiales, que será peor que la peste. La marca de la bestia será probablemente brazaletes o muñequeras junto con una señal en la visera, una vincha que llevarán el signo tal o cual.
El número 666, se pregunta. Bueno, ni siquiera eso ahora hace falta, los chips, y no sabemos qué, si después de los chips, qué podrían poner. Quizás dice con un significado sacrílego o obsceno, que los cristianos no podrán aceptar. Así llevaban los seides de Hitler en tiempo de la Gran Guerra la cruz gamada, solo que ahora será universal. Grandes y chicos, dueños y siervos. Algo de eso pasó en tiempo de Diocleciano César, el persecutor más universal que hasta ahora ha habido de los cristianos. No podía comerciar, vender, comprar ni viajar el que no tuviera la tésera, el carnet, testimonio de haber rendido culto al César. Los católicos, es que se llamaba tésera, creo, sí, en latín. Los católicos fueron despojados de sus bienes en tiempos de Isabel I de Inglaterra, la pequeña nobleza rural, a fuerza de multas reiteradas a los que no asistían a los oficios protestantes, y los que decían misa o la oían o simplemente ocultaban a un sacerdote eran ahorcados por traidores a la patria, a veces después de tremendas torturas. Dice luego el texto: aquí hay sabiduría. El que tiene intelecto calcule el número de la fiera, pues es un número de hombre. Su número es JXS. Es una gematría usual entre los pueblos del Mediterráneo, sobre todo los hebreos. Como en hebreo y en griego y en latín también, los números se expresan con letras, ponían nombres con números. Este aquí es 666. ¿Qué nombre expresa esa cifra? Esto ha dado que hacer a los exégetas y sobre todo a muchos que no lo son. Innúmeros nombres han sido compuestos con esa cifra, de modo que los más seguros en este caso son los que declaran no estar seguros, como puede verse en el capítulo 2 del cuaderno 2 de nuestros papeles de Benjamín Benavides. Muchísimos nombres son posibles. El español Beato de Liébano propuso 7 diversos, fabricados por el lingüista Aretas. San Ireneo propuso Teitán, nombre de Apolo, y Lateinos, designado al emperador romano, prefiriendo este último, lo mismo que sus discípulos. Muchos padres vieron el nombre aceptado hoy por la exégesis moderna, Nerón. En letras hebreas, César Nerón, aparecen esas letras que son como si fuera la J, la S y la S, ¿no? La J, la S, la X y la S, como lo decía el padre. Bueno, en hebreo es el 666, César Nerón. E incluso, bueno, otras cosas dice. Ahora, dice que incluso cambió el número 616, como está en algunos códigos, muy improbables, para que diera Nero César en letras latinas. Esta hipótesis fue hecha a prevalecer por los libros de 4 eruditos alemanes, Fritsche, Ben-Ari, Hitzig y Royce. San Juan habría noticiado a los fieles del nombre, del tipo del anticristo, el monstruoso primer perseguidor. En cuanto al antitipo, el verdadero y último anticristo, nada podemos saber todavía. Bien. Como hay otros que ahora han sacado otros 666, ¿no? Con ciertos códigos. Bueno. Como curiosidad, diremos que con este número muchos se han divertido, designando a sus enemigos. En el medioevo se compuso con él Mahoma. En el siglo XVI, habiendo Melantón y Bibliander compuesto con 666 Pontifex Rome, Belarmino se divirtió componiendo el sobrenombre de Lutero, o Saxenios, el sajón. En el siglo XIX, un royalista francesa con el nombre de Napoleón y un dominico gran hebraísta, José Dusot, el de la francmasonería, con una pequeña trampa. En tiempos de la Primera Gran Guerra sacaron al Kaiser Guillermo y durante la Segunda un profesor polaco sacó a Hitler, con el artificio de aumentar las letras del alfabeto y añadirle 100 a cada una, trampa también. Los fieles de los últimos tiempos sabrán cómo se llama el gran emperador plebeyo, nosotros no lo sabemos. Contra la solución César, Nerón, hay esta dificultad. ¿Cómo lo puso San Juan en letras hebreas en un libro escrito en griego y destinado a lectores griegos?
extremó la precaución quizá por causa de la policía. Era muy peligroso que pudieran leer el nombre de César tachado de fiera en un libro cristiano. Claro, es decir, más enigma al enigma le puso. Veremos más tarde que San Juan tomó los elementos de sus profecías sobre el último siglo de las circunstancias que lo rodeaban en aquel primer siglo. Es decir, vio la última persecución al trasluz de la primera, tipo y antitipo. Lo mismo que hizo Cristo en sus sermones escatológicos en Mateo 24, profetizando a la vez la destrucción de Jerusalén y la parusía. Bueno, aquí nos detenemos.